¿Cómo ha estado, ministro? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Moisés. Un placer poder estar acá y sobre todo informar siempre a la población sobre el tema de COVID-19 y otros aspectos de salud pública importantes. Así es. Bueno, creo que es obvio iniciar con lo que ha dicho la organización, creo que fue la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que dijo que los casos de COVID han aumentado más de 50% en Centroamérica. No dio detalle, por lo menos hasta la información que yo tengo, de en qué países ha subido más, pero ¿será una realidad que también nos afecta a nosotros? Sí, bien interesante porque definitivamente también la doctora Etienne hace mención sobre casos que están sucediendo la semana pasada en el tema en el ámbito de las Américas, y es que dice que para las Américas se reportan 616,000 nuevos casos, que esto es 17.7% mayor que la semana que estábamos anunciando anteriormente, y que conlleva también más de 4.200 defunciones. Hay algo importante a mencionar, y es que los contagios y el incremento de contagios tienen relación con dos factores que la población puede observar fácilmente. Uno es la cantidad de ingresos hospitalarios y dos, la cantidad de letalidades que se puedan presentar en un país. Cada país va a actuar dependiendo de las estrategias o las acciones que se tomaron de contención epidemiológica. Hay países que tienen medidas de contención epidemiológicas más severas que otros. Un claro ejemplo de ello son países que tomaron decisiones en tiempo oportuno, que tomaron estrategias diferentes y que tienen resultados diferentes. Países que están teniendo restricciones bastante agresivas, como es el caso de países que estamos observando, como en China, como la India, otro tipo de países que están tomando situaciones bastante intensas relacionadas a la pandemia por su situación poblacional, el número de personas, la cantidad de vacunados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, eso se traduce en resultados. ¿Qué vemos en El Salvador? Y es una manera fácil de poder medir y tener como el comparativo, pues estamos viendo que tenemos una cantidad de contagios que está rondando entre los 12 casos, los 50 casos confirmados por día. ¿Esto qué quiere decir? Es una cantidad baja. Venimos de un momento de tener más de 950 casos diarios a tener menos de 50 casos por día confirmados. Este dato es interesante porque uno lo puede hacer o comparar con la situación que definitivamente nos expresa el COVID. En la cantidad de ingresos hospitalarios y las letalidades. ¿Cuántos ingresados tenemos actualmente en el hospital? Bueno, estamos por debajo de los 20 casos. A veces tenemos 10, a veces tenemos 15 casos confirmados por día, a veces tenemos menos de 10 casos confirmados por día. Esto quiere decir que la cantidad de contagios que está sucediendo en el país es una cantidad baja, lo cual pues se traduce en menos ingresos hospitalarios y menos letalidades. Qué bonito iniciar mayo con la alegría de que tenemos, bueno, ya prácticamente 4 días sin tener ninguna letalidad a causa del COVID-19. Estaba viendo en los datos, 0 defunciones. 0 defunciones. Entonces, tiene 4 días ya y terminamos abril sin defunciones. El total estamos hablando de cerca de 37 días sumados lo que se lleva en el país, que no hemos tenido letalidad, cuando estamos observando que la misma OPS dice, bueno, ha incrementado 12.7% el contagio y 4.200 defunciones a causa de esta situación tan difícil que sigue siendo el COVID-19. Déjeme preguntarle, ministro, bueno, estoy viendo los datos de pronóstico de los pacientes en la página oficial del Ministerio de Salud del COVID. Asintomáticos estables y moderados, podríamos decir que son casos que se quedan en casa, y los graves y críticos son los que estarían hospitalizados. Me equivoco en esta apreciación porque ahí serían 46 y 8, 54. Correcto, es importante tener este dato. Tenemos pacientes que se encuentran en diferentes instituciones, no solo en el Hospital El Salvador, claro, porque está una dinámica de flujo diaria. ¿Eso qué quiere decir? Ingresan pacientes en el Hospital de Santa Ana, ingresan pacientes en el Hospital de San Miguel, en el Seguro Social, incluso tenemos unidades de cuidados intensivos especializadas para UCI en hospitales que no necesariamente el Hospital de El Salvador, pero solo sirven de traslado. ¿Por qué? Porque el paciente se capta, se estabiliza y se refiere. Entonces, ¿por qué tenemos esa cantidad de pacientes graves y críticos? Y eso es importante mencionar, porque son aquellos pacientes que requieren algún tipo de tratamiento un poco más invasivo, pacientes que van desde oxígeno suplementario por bigoteras, mascarillas, Venturis, que sale alto flujo, reservorios, mascarillas o cánulas de alto flujo y posteriormente ventilación mecánica. ¿Qué observamos y qué nos traduce el hecho de que ya llevemos 3 días, 4 días sin letalidades? Bueno, que nuestra cantidad de pacientes con ventilación mecánica invasiva es una cantidad bastante baja. ¿Por qué? Todos sabemos que un paciente que ingresa a una unidad de cuidados intensivos
o que tenga una ventilación mecánica invasiva, que es una intubación endotraqueal, nos dice tiene 50% de probabilidad que no salga de esa UCI. Eso nos ha dado la pandemia. Entonces, el que hoy consolidemos esta cantidad de días sin letalidades es la expresión de los resultados que estamos viendo en las unidades o en los hospitales de la disminución de casos. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros tuviéramos pacientes delicados, no podríamos frenar, una vez el paciente ingresa a la UCI, no podríamos frenar que la mitad de los pacientes van a terminar con una complicación o van a perder la vida a causa del COVID-19. Entonces, eso nos puede decir a nosotros, bueno, definitivamente la cantidad de casos que están ingresados en una situación delicada es mínima y la cantidad de casos que están recibiendo tratamiento con un buen soporte, con una buena atención, pues logran salir adelante y el Hospital El Salvador y los otros hospitales siguen cumpliendo esa función. Muy bien, ministro, hay preguntas que obviamente tienen que hacerse para saber en qué momento estamos. Para el caso, ¿podría decirse que la pandemia ha terminado y que estamos en un momento de endemia, ¿es la palabra adecuada? Sí, podemos hablar que la pandemia ya se encuentra por finalizar. Yo no diría que ya terminó, porque definitivamente siguen habiendo casos, pero no debemos llegar a pensar que el fin de la pandemia es pandemia, endemia. No, es una situación que va cursando en paralelo y que eventualmente la cantidad de efectos negativos que se pueden experimentar llega a tal punto de que ya es como parte rutinaria de las enfermedades respiratorias. ¿Y por qué quiero hacer una mención de esto? Porque no todos los países van a tener los resultados al mismo tiempo. No todos los países va a ser que en marzo, en abril, en mayo, en junio, se acabó la pandemia y en todo el mundo se acabó la pandemia. No, lo que va a suceder es que cada país va a ir obteniendo resultados de las estrategias que ellos implementaron en el momento. Hay países que tienen más avance, hay países que tienen menos avance. Yo le voy a hacer un comparativo y creo que la población lo va a comprender de manera interesante y fácil. Menos del 50% de la población mundial ha tenido acceso a la vacuna. Y ese dato es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros, al estar en un país que ha tenido una estrategia de vacunación sólida, robusta, fuerte, segura, eficiente, gratuita, universal, exacto, y pues todos los pilares que aprendimos, definitivamente vemos y pensamos que toda la población a nivel mundial se encuentra con este mismo beneficio que los salvadoreños estamos obteniendo. Incluso pensamos que el resto de países centroamericanos podría estar en una misma condición. Es correcto. Y no lo están. Y no lo están. Entonces, por eso traigo el comparativo y por eso es la lucha tan importante y fuerte de la Organización Mundial de la Salud. Alguien dirá, bueno, ministro, ¿y por qué si en El Salvador estamos bien, tan bien? Y sigue la Organización Mundial de la Salud insistiendo en el tema de la pandemia, la OPS insistiendo en el tema de la pandemia. Y yo le voy a decir, realmente tiene usted toda la razón en el sentido de que las entidades de salud continúan, pero este dato tan importante de decir, bueno, menos del 50% de la población mundial está vacunada, eso quiere decir que menos del 50% de la población tiene la posibilidad de tener las defensas que ahora nos ponen ahora como El Salvador un país mucho más seguro ante la situación adversa de COVID-19. Hay países que están luchando incluso con sus cadenas de frío, hay países que no tienen ni siquiera la posibilidad de estar en las listas cortas de entrega de medicamentos. Bueno, El Salvador se dio la vacuna, su lista de COVAX para poderle entregar a otros países vacuna y todavía no se ha hecho más llegada de vacuna COVAX porque El Salvador tuvo esa deferencia debido a que cumplimos la meta de tener el 70% que estaba establecido para este año. Y que el doctor Tedros llama, el director de la OMS, llama a que sigamos haciendo todo lo necesario porque menos del 50% de la población ha llegado al 50%. Entonces, menos del 50% de la población está vacunada. Entonces, esas contraposiciones nos hacen ver la gran diferencia de por qué El Salvador en este momento está experimentando esa situación tan importante. Quería preguntarle porque por el mecanismo COVAX ya no hemos recibido más vacunas. No hemos recibido porque El Salvador tuvo la deferencia de poner a... ¿Suficientes vacunas? Sí, tenemos suficientes vacunas, pero... ¿Suficiente gente vacunada? Esa es la palabra clave. Más allá de tener suficiente vacuna, nuestra capacidad o nuestra cobertura de vacunación ya es una cobertura de vacunación óptima, una cobertura de vacunación que nos permite estar seguros. Vencimos la meta para este año, el año pasado. Y eso nos puede decir a nosotros, bueno, El Salvador ha avanzado. Y esa nos permitió, al igual que Suiza, poner nuestras fechas, ojo con esto, las fechas de entrega, porque el país
con sus méritos pudo acceder a esta vacuna en tiempo oportuno y al 20% que correspondía a la estrategia de COVAX. Entonces, logramos ceder esa fecha para que otros países que todavía no han tenido la posibilidad de recibir la cantidad de dosis para proteger a su población, la reciban en tiempo oportuno y eso incremente el nivel de cobertura. ¿Cómo hizo El Salvador para obtener el nivel de cobertura tan rápido y tan alto? Bueno, mire, primero poniendo la salud de la población como prioridad. Si El Salvador hubiera esperado que todas las vacunas tuvieran los permisos FDA y cuando tuvieran los permisos FDA hubiéramos ido a preguntar si nos vendían vacunas, definitivamente ahorita lo que tendríamos es una escasez de vacunas y la cobertura de vacunación estaría baja y entonces la facilidad de transmisión de Omicron con sus variantes BA1, BA2, pues estaría generando, BA1.1 estaría generando una cantidad de contagios tan alta con una población que no tiene la protección necesaria. Y eso generaría ingresos hospitalarios, letalidades y estaríamos en una situación bastante similar a la que se está observando en otros países en este momento. Pero ¿qué fue la diferencia? Tenemos un nivel de cobertura de vacunación arriba del 80% y no una cobertura de vacunación solo en un grupo vulnerable. Ojo con eso, es importante. No es lo mismo decir un nivel de cobertura de vacunación cuando los parámetros de estrategia de vacunación son de 60 años para arriba, a decir un nivel de vacunación del 80% cuando los parámetros de vacunación son de 6 años para arriba. El margen de la muestra o el target poblacional es mucho mayor. Entonces, esto puede mostrar, y es muy importante interpretarlo, porque a veces se hacen comparativos en ciertos sectores que dicen, bueno, pero tal país tiene este. Sí, pero mire, se hacen manzanas con manzanas. Es correcto, no medimos manzanas con manzanas, estamos midiendo manzanas con peras, entonces contra otro rango. Entonces, definitivamente no es lo mismo. Entonces, eso nos permite, al tener en El Salvador una cobertura alta, tener una vacunación de 6 años en adelante, tener primera, segunda, tercera y cuarta dosis, ¿verdad? Que la situación en El Salvador sea una situación bastante diferente. Y no estamos inventando el hecho de que el hospital de El Salvador esté vacío, porque si no, dígame en cuál otro hospital tengo a los pacientes con COVID. Entonces, es muy importante el hacer ese análisis porque con un dato objetivo, y ustedes pueden visualizar cómo es el hospital de El Salvador totalmente vacío, con la disminución de los ingresos a UCI, que se expresa en no hay letalidades en los días, 4 días consecutivos. Con ese dato objetivo nosotros podemos decir, bueno, es cierto la situación del COVID en El Salvador, a pesar que a nivel internacional están subiendo los casos, la Organización Panamericana lo menciona, hay mayor incremento de contagios, hay mayor cantidad de letalidades, hay países que están sufriendo, El Salvador no tiene ese caso. Muy bien, doctor, hay preguntas de los amigos televidentes. JT, creo que no nos podemos confiar demasiado rápido, quitamos la mascarilla, podemos ver a China que tiene confinamientos nuevamente y todas las restricciones como cuando dio inicio la pandemia. Sí, yo creo que es muy importante abordar esto. Primero, hay un punto que aclarar. Nosotros hemos mencionado, hay datos objetivos y parámetros que no se han impuesto en El Salvador, sino que definitivamente es el resultado del análisis del Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, que dice, bueno, un país lo podemos clasificar en bajo, en moderado y alto riesgo. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Y diseñaron ellos una escala que mide parámetros objetivos para decir cuál es la situación. ¿Qué mejor o qué parámetro más objetivo puede ser el hecho de ver cuántos casos positivos tiene uno en El Salvador o en un país o región o municipio? ¿Cuántos ingresos por COVID va a tener una región, un país o un sitio en particular? ¿Y cuántos usos de cama hospitalaria tiene? Entonces, si usted analiza, vemos los positivos que están en un país, los que se ingresan a causa de COVID y los que están usando una cama. Eso nos dice a nosotros la situación real de un país a causa del COVID. ¿Qué estamos observando nosotros en El Salvador? Bueno, pocos ingresos, que son 0.33% por 100,000 habitantes. Cuando el parámetro nos dice, cuando estamos abajo de 10, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que ustedes están de bajo riesgo. Entonces nosotros tenemos 0.33. Cuando estamos abajo de 10%. Es correcto. Tenemos 0.33. Correcto. Que tenemos súper bien. El otro punto importante que nos dice es cuántas pruebas positivas salen en un país por 100,000 habitantes. Y él dice, bueno, que tenga menos de 200 pruebas por 100,000 habitantes. ¿Sabe cuántos tenemos nosotros? 2.2 pruebas por 100,000 habitantes. O sea, estamos bien. Y un tercer punto, y quizás esto es lo que nos hace más fácil de diferenciar, que tengamos menos del 10% del uso de cama hospitalaria en un país ya se considera de bajo riesgo. ¿Cuántos tenemos nosotros? Menos del 4%. Y ahí lo pueden ver, de camas asignadas a COVID-19. Tenemos 1.500 camas asignadas a COVID-19
y estamos utilizando, y tenemos menos del 4% de ese uso. ¿4% qué sería? 50, 60 camas. 50, 60 camas, o teniendo en cuenta la dinámica de ingresos, egresos, que eso es importante, porque el COVID y la pandemia no es estática, no es que usted ingresa 20, pasan 2 semanas y después le da alta a esos 20 y ingresan nuevos. No, siempre está una dinámica de flujo. En el Hospital El Salvador esas se consolidan, pero tenemos esa dinámica. Entonces, ¿qué es lo importante? Esos son parámetros objetivos que nos dicen a nosotros qué es lo que está sucediendo. Y eso definitivamente es un punto importante. Pero alguien dirá, bueno, hay medidas bastante agresivas en otros países, hay medidas de confinamiento, pero ¿qué es lo que está sucediendo en esos países? Analicemos los datos. Están teniendo complicaciones, están teniendo ingresos hospitalarios. Un dato curioso es que mencionaban recientemente que en China se está haciendo una crítica bastante fuerte porque la cantidad de letalidades que se está observando es una cantidad bien mínima. Entonces, hacen una situación en este momento de preguntar, bueno, ¿y por qué las medidas son tan agresivas? Pero recordémonos también un dato importante. ¿Tendrán la cobertura de vacunación en China? A pesar que alguien diga, pero si China se vacuna, ¿tendrán la cobertura de vacunación que se está teniendo? Son 1.400 millones de personas. Una población gigante. Agreguémosle a eso, si una persona tiene COVID, que perfectamente puede desarrollarlo aún teniendo la vacuna. Lo que pasa es que la agresividad, los síntomas, la posibilidad de complicaciones es menor. ¿Podrá desarrollar su trabajo? Siendo un país muy productivo, China. ¿Qué pasa si toda su población comienza a contagiarse, aunque no tengan complicaciones? ¿Qué es lo que sucede? Disminuyen su producción, su productividad, ¿verdad? Hay recurrencia de faltas al trabajo. Acordémonos también un dato interesante de China. ¿Cuánto es la cantidad o la densidad poblacional que pueden tener en un área? Son factores que cada país tiene diferentes o que son particulares y que tienen que valorarse, es correcto. Entonces, y para finalizar, y creo que tiene que ver con el tema, en El Salvador, si lo que hemos requisado o lo que se ha hablado es el uso, no hay obligatoriedad en el uso de la mascarilla. Mire qué alegría ver que las personas salen y utilizan su mascarilla. Eso es una muestra de educación y de promoción. Eso hay que subrayarlo porque se quitó el que sea obligatorio, pero la gente sigue saliendo con la mascarilla. Correcto. Yo en lo personal, cuando tengo que salir a algún lugar, mascarilla puesta, incluso aquí en la oficina, en los canales, todo el mundo usa mascarilla, se siguen lavando las manos, usan el alcohol gel, bueno, y se sigue con las medidas como que estuvieran. Mire qué bonito y interesante ver que una decisión que es la no obligatoriedad del uso de la mascarilla. Haber tomado la temperatura. Totalmente, y el alcohol es la no obligatoriedad del uso de la mascarilla nos puede arrojar a 2 decisiones bien importantes. Uno, el reconocer que en este momento el país tiene un nivel de contagio bajo que a todos nos da una gran alegría. Porque creo yo que a todos, después de experimentar lo difícil, y a todo el mundo, después de experimentar lo difícil que fue la pandemia de COVID-19, tener un nivel bajo de contagio, de verdad da alegría. Y 2, el hecho de ver también que a pesar de esta decisión, la población sigue tomando la opción de cuidarse y usar una mascarilla. Entonces, cualquiera de las 2 acciones que la población tome es algo que nos representa alegría. Y qué bueno que mencionamos lo del lavado de manos, porque quiero hacer una mención. El día 5 de mayo, exactamente hoy, celebramos el Día Mundial del Lavado de Manos, ¿verdad? Y eso es un dato importante porque no solo se hace en el marco de esta enfermedad de salud pública, que es el COVID-19, sino que esto debe practicarse continuamente porque nos ayuda a disminuir todos los efectos negativos de otras enfermedades gastrointestinales, enfermedades de transmisión por las vías fecales orales, que son quizás algo de lo más importante, y que en el COVID se marcó y nos dejó ese aprendizaje de tener en la conciencia que debemos utilizar y lavarnos las manos. Tengo que hacer la segunda pausa comercial, ministro, pero antes, ¿ha habido en el país algún caso, como lo que se mencionan a nivel internacional, en menores, casos de una hepatitis, creo que es, una hepatitis así sorpresiva y fulminante en menores de edad? Mire, tenemos casos de hepatitis. Definitivamente las hepatitis continúan siendo uno de los problemas de salud pública. Lo que se está mencionando internacionalmente. Sí, ¿verdad? Hepatitis es lo que se está mencionando, pero ojo, bien importante, hay ciertos parámetros para ver este tipo de hepatitis que está a nivel internacional siendo reconocidos. En este momento nosotros tenemos en el día a día, como cualquier país, cuadros de hepatitis. Ahora, cuando un cuadro de hepatitis no se llega a un diagnóstico que es
lo usual de la enfermedad que circula en un país, entonces esos cuadros son los que están describiendo a nivel internacional. En este momento no se tiene uno, se están haciendo análisis y estudios sobre casos en particular para poder llegar a la conclusión si esto se tratase de lo que se está hablando a nivel internacional. Pero confirmado que esto se debe a una situación de este tipo, al momento no se tiene, ¿verdad? A esto hacemos uso de apoyo de entidades como el CDC, como la Organización Mundial de la Salud, cuando hay casos que no encontramos un factor desencadenante que sea el responsable tradicional. Por ejemplo, un paciente que tiene un cuadro viral de hepatitis ya conocida o las maneras tradicionales de hepatitis A, B, todos los tipos de hepatitis que se desarrollan, bueno, ya nos dice a nosotros, bueno, la causa puede ser esto, esto y esto. Pero una hepatitis así como la que se ha descrito en menores de 12 años que está haciendo investigación, todavía no se tiene. Eso no quiere, confirmado. Eso no quiere decir que pudiese existir en algún momento una situación. Sí puede ser que haya casos en este momento en el país. Más bien yo diría, puede ser que así como otros países están teniendo esta situación, se pudiera presentar en El Salvador en algún momento. Ahorita confirmados no tenemos. Muy bien. Bueno, vamos a ir a la segunda pausa. Solo, ministro, y no sé si lo tiene a la mano, si no nos vamos a la pausa y tal vez nos lo da cuando volvamos, porque Catherine Linares nos está preguntando, ingeniero, ¿podría preguntarle al señor ministro dónde estarán ubicadas las cabinas de pruebas PCR este día? Sí, tengo el dato por acá para poderlo mencionar. El día de mañana vamos a tener las cabinas, el día de ahora vamos a tener las cabinas en Soyapango, San Salvador, en la Plaza Mundo, en el Congo, en Santa Ana, en el Parque Central, y en Ciudad Arce, La Libertad, en el Parque Central. Esos son los 3 puntos. Sí, es correcto. Se identificó inicialmente la variante general de Omicron. Posterior a esto tuvimos BA1.1, que era como una subvariante de la variante inicial. Y también identificamos la subvariante que fue la responsable del incremento de casos a nivel internacional. ¿Cuál fue esta subvariante tan importante? BA2. La BA2 comenzó a identificarse en las diferentes zonas, Reino Unido, en los países europeos. Primero inició en la zona de China, después países europeos. La lógica es que llegue también a las Américas y una vez ingresa a las Américas, esto y la puerta de entrada generalmente son los países que tienen mayor flujo de viaje. En este caso todos sabemos que probablemente sea Estados Unidos. Pues se disemina a lo largo de todo el mundo. Entonces, ¿cuál es lo importante de las variantes? Las variantes de preocupación se han reconocido porque tienen un potencial de mayor afectación. Variantes y subvariantes hay todos los días. Cada país tiene un cambio en la estructura del RNA del virus. Eso quiere decir que si nosotros hiciéramos un análisis en cada país, podríamos decir que hay una variante en cada país o una subvariante de la variante en cada país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando lo clasificamos y lo hacemos reconocido, cuando la Organización Mundial de la Salud emite una alerta porque esta en particular que se identificó tiene la capacidad de poderse diseminar, de poder ser más virulenta o de disminuir los efectos de las vacunas. Y es así como surge BA2. De esa manera se emite una alerta y esa alerta lo que genera, mire, a nivel internacional, la OMS dice, esta variante o esta subvariante de Omicron tiene el potencial de ser con mayor facilidad de transmisión que lo que era en su momento la Omicron inicial. Y eso que Omicron se comparó en su facilidad de transmisión con la transmisión del sarampión. Ojo con eso. Recordémonos que el sarampión fue una de las enfermedades que todos sabíamos que era con una facilidad de contagio increíble. Y a eso le sumamos que se compara que BA2 mucho más facilidad de transmitir que la que se comparó con la de sarampión. Entonces quiere decir, bueno, es una situación que puede afectar a todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cada día va a seguir surgiendo más variantes y esas variantes no deben de alarmarnos. No deben de alarmarnos, sí nos debemos poner atención a lo que está sucediendo a nivel internacional, porque hay variantes de preocupación que son de preocupación porque tienen menos efectos los biológicos, los tratamientos al efecto que pueden causar. Eso sí nos emite una alarma. Porque ¿qué es lo que nos mantiene seguros en este momento a nivel internacional la mayoría de las poblaciones? La protección que genera el biológico, la protección que genera, o las defensas que nos da la vacunación. ¿Qué es lo usual que pueda suceder? Una vez inician las pandemias, el virus siempre va a garantizar su supervivencia. ¿Y cómo vive el virus? Correcto. ¿Y cómo vive el virus? ¿Cuál es el huésped del virus? El humano. Si el huésped del virus es el humano, no le conviene generar que el humano muera, porque eso iría en contra de la naturaleza del virus de querer sobrevivir. Entonces lo que observamos es que el virus cambia de ser menos letal a ser con mayor facilidad de transmisión.
Y eso es lo que hemos visto. Venimos de cepas o de variantes, perdón, que son con mayor agresividad en su afectación, como fue el caso de Delta, a variantes que son con mayor facilidad de transmisión, pero no son tan agresivas como Delta. Que se dé al revés, ¿puede haber alguna mutación? Podría ser, pero no sería la naturaleza o no sería pues el histórico de cómo evolucionan las pandemias. Ok, señor, hay publicaciones internacionales, le voy a leer algunas. El doctor Gilberto de la Torre: rápido crecimiento de BA4 y BA5 en Sudáfrica ha suscitado la preocupación de expertos en salud por un posible aumento en Estados Unidos. Hasta ahora solo se ha documentado un pequeño número de estos casos, de estas subvariables en los Estados Unidos. La pregunta a la que voy es, aquí en El Salvador se han mandado muestras para secuenciación y ver qué es lo que está dominando. Sí, bien interesante y tenemos toda la razón. Hay que seguir con ese proceso de identificación. Ya tenemos 100 muestras más que se van a procesar o se están procesando en Panamá. El Instituto de Borga siempre nos da ese apoyo y agradecemos siempre esa deferencia para poder secuenciar. El tomar 100 muestras no creamos que es como cuando hacemos el hisopado. No es solo ir y tomar un hisopado, sino que hay que hacer una buena muestra para que se pueda hacer el análisis. ¿Y las 100 muestras que se mandan son todas ya positivas? Sí, son todas ya positivas. Eso es lo importante. Tienen que hacer secuencia de cada una para ver. Es correcto. Y se tiene un mejor margen de ver qué es lo que está afectando al país. Totalmente. Y entonces ahí podemos analizar otro punto de por qué las pruebas no van todos los días. Porque en este momento El Salvador está teniendo una cantidad de positividad mínima. Y uno de los parámetros para poder tener un resultado fidedigno, y esto quiero que ser bien claro, a nosotros no nos sirve solo venir y tomar las muestras de las cabinas de tamizaje que están positivas. ¿Sabe por qué? Porque ahí solo vamos a captar al macro de la población y no podríamos poder tener esa diferenciación de los casos que están ingresados. Si yo solo jalo las muestras de las 100 muestras de los positivos, recordemos que varios de esos positivos que están en las cabinas o en diferentes mecanismos de tamizaje no ingresan a los hospitales. Entonces a nosotros nos interesa tener una muestra equitativa que nos represente mayor información, o sea, una parte de las cabinas, una parte de los hospitalizados, una parte de los que están en unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos ir teniendo mayor información sobre aquellas que fueron de mayor afectividad. Por ejemplo, si yo de repente veo, identificamos en las 100 muestras 20 de una, 30 de otra, o 10 de otra, 5 de otra, y reviso contra la parte de qué paciente era. Vemos que la muestra 80 es una variante BA2, ¿vea? Y vemos el análisis y dice, ese paciente fue comunitario. Pero de repente vemos que esta era una variante BA4 y de repente vemos que el paciente está en UCI. Entonces nosotros podemos ir haciendo la diferencia de que si la variante es relacionada a un paciente que está sintomático o la variante está relacionada a un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, lo cual nos genera de información para tomar intervenciones oportunas en base a esa recolección de datos. Por eso es que no solo se va y vemos el laboratorio, sí, aquí hay 20, mañana hay 30 y ya sumamos 100 y lo mandamos. No, tiene que haber un análisis o una muestra equitativa y equilibrada que nos dé mayor información. En la semana que finalizó el 30 de abril, dice datos publicados por el CDC, una subvariable, la BA.2.12.1, y yo creo que van a seguir agregando números, es la que más se está extendiendo rápidamente por Estados Unidos y ha representado el 36.5%. Sí. Este BA2 pareciese ser la dominante en este momento. Es correcto. Y sus subvariables. Y sus subvariables. Generalmente esto haría mención a la que se escribió como BA2, que es lo usual. Ahora, el hecho de que la positividad se haga predominante, eso lo hemos hablado anteriormente, y es que cuando llega una nueva variable, esta se hace, digamos, la prioritaria sobre la anterior. Si antes existía Delta y de repente llega Omicron, Omicron tiene mayor positividad. Nosotros mencionábamos en el último reporte, la cantidad de Omicron que teníamos circulando era de más del 89 pruebas de las 100 en la anterior, eran a causa de Omicron, y un porcentaje menor era a causa de varias variantes, no solo Delta, sino que de las diferentes que teníamos, pero se volvió predominante. Eso que estás observando en este momento en Estados Unidos, está creciendo la cantidad de BA2 que se encuentra en ese momento, y esto representa ya a la fecha un 36%. Eso vamos a saber nosotros lo que está sucediendo en El Salvador, sí, cuando tengamos el resultado de las 100 pruebas que se mandaron al Instituto Borga. Muy bien, muy bien. Antes de ir a la tercera pausa, ministro, ayúdenos a entender. Gripe aviar, gripe porcina es la otra, creo yo, pero una es por cerdos, la otra es por aves. Hay una que sí ya
se ha pasado, bueno, creo que la tos se han pasado a humanos, aunque en el caso de la porcina parece que es un caso muy solitario, específico, que ocurrió en Asia, si no me equivoco, y si no hay más. Ahora, hay nuevas variantes en el país. Yo recuerdo que aquí todo comenzó con la H1N1, allá por el 2008-2009, y podría ser otra enfermedad que hay que prestarle mucha atención, ¿o me equivoco? Sí, son enfermedades que siempre tenemos que prestar mucha atención, pero el enfoque, y esto es importante tenerlo en cuenta, es cuando la enfermedad que se transmite tiene el potencial de contagio entre persona y persona. Ahí se vuelve un tema bastante difícil porque es lo que desencadena lo que tuvimos en esta pandemia de COVID-19. Hubo una variante que pasó al ser humano y que el ser humano tuvo el potencial de transmitir de persona a persona. Entonces, esa situación ya es una situación complicada. La zoonosis, de alguna manera, es la posibilidad de que un animal nos transmita una enfermedad, pero eso no quiere decir que la persona se la pueda transmitir y transmitir. Lo que estamos observando con H1N5, que es en este caso una de las variantes, y H3N8, es que son en sitios específicos en los cuales han tenido, por ejemplo, en el caso aviar, son granjas de aves donde llega con humano, está en el contacto y este virus logra tener el potencial de afectar al humano. Hay virus que no tienen el potencial de afectar al humano, pero en este caso es de interés porque una H3N8, que es el aviar, logró transmitirse de la ave al humano. Ahora, ¿cuándo eso ya es alarmante o es algo que representa investigación epidemiológica importante? Por eso se oye a nivel internacional. Pero ¿cuándo es más delicado? Cuando esa gripe que se pasó del ave al humano, el humano lo pueda pasar a otro humano. Entonces ya se vuelve un tema que es con potencial pandémico. Ok, ¿no hay en El Salvador casos que reportar por el momento? Por el momento no hay, se hace un análisis de la circulación de las enfermedades respiratorias siempre, así como detectamos los tipos de influenza y se detectó en su momento H1N1, pero en este momento pues no se ha identificado esta variante de gripe aviar. Muy bien, hago la pregunta de otro momento porque las lluvias han comenzado y tenemos ya 2 semanas en las que hemos estado, no permanentemente, pero en algún periodo de lluvias y naturalmente vectores podrían ser los que están dando ahorita casos de dengue, zika, chikungunya. ¿Cuál se tiene reportes por parte del Ministerio de Salud? Mire, definitivamente las arbovirosis vienen del vector y el vector se genera su facilidad de desarrollo con la acumulación de agua, los criaderos de zancudo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Un aumento de los criaderos de zancudo. Que tengamos un aumento de los criaderos de zancudo no es sinónimo al 100% de que va a haber mayor dengue. El dengue parte de que un zancudo en su edad adulta pique a un humano o se contagie de un humano que tiene positividad. Por eso es que cuando alguien tiene una prueba o un caso sospechoso de dengue o un caso confirmado de dengue, se hacen controles de foco. Pero principalmente nosotros partimos desde el menor de los males y eso es, si un paciente es sospechoso, vamos a la comunidad, en la comunidad hacemos un control vectorial porque de esa manera tratamos de eliminar la posibilidad donde los zancudos que están generándose en los criaderos, que son a causa de las lluvias, se contagien del virus y esto permita el incremento de la replicación. Es correcto, de esa manera, ¿puede haber incremento de vectores? Pues definitivamente va a haber incremento de vectores porque las lluvias generan que haya acumulación de agua. ¿Cuál es la clave? La estrategia integral de control antivectorial que se está teniendo en este momento, que es a nivel nacional, que está formado por contingentes y que permite priorizar los 122 municipios que se han visto afectados con positividad a causa de dengue. Ahora, en el reporte epidemiológico hay un boletín que publica el Ministerio de Salud, ¿verdad? ¿Cuál es la enfermedad que en este momento hay que prestarle atención fuera de COVID y todo lo que ya tenemos, señor? La arbovirosis, ¿verdad? Por las arbovirosis, no tanto las respiratorias, más que todo el tema de, bueno, las respiratorias por el tema siempre inminente de COVID, pero dentro de los puntos en este periodo del año son las arbovirosis y las enfermedades gastrointestinales, y eso es clave. Porque por eso se acostumbró a decir, bueno, el mal de mayo, ¿verdad? Sí. Porque en el periodo vacacional que incrementaban las lluvias, se facilitaba esa transmisión fecal oral y que de alguna manera incrementaba los casos de enfermedades gastrointestinales. Eso es un punto a tener en cuenta porque es un periodo del año donde usualmente se incrementa. Ojo con esto, evidentemente en los corredores endémicos nosotros podemos observar que los corredores en este periodo del tiempo tienen una elevación. La campana que cubre ese espacio epidemiológico en estadística se hace más amplia. ¿Por qué? Porque usualmente con los años hemos demostrado que en este periodo hay un incremento de casos. Esto nos permite en un acumulado de datos de 10 años poder estandarizar esa información para saber
cuándo esto puede corresponder a una epidemia, ¿verdad? Porque alguien me puede decir, pero mire, en este periodo están subiendo los casos. Sí, están subiendo porque en el año con año, en el acumulativo de 10 años, hemos visto que en este periodo, debido a las lluvias, es usual que se incrementen, pero hay parámetros para medir cuánto dentro del usual se considera que está normal y cuándo se sobrepasa de lo normal y se vuelve ya un tema epidémico. Muy bien, pero ¿hay alguna específica, ministro? Las enfermedades gastrointestinales, como repito, y la arbovirosis. ¿Tifoidea? Generalmente dentro de las enfermedades gastrointestinales hay varias, no necesariamente la tifoidea, que es la salmoninosis, pero se siguen haciendo los análisis para determinar si se tratase en algún momento de salmonela. En este momento no. Hay más preguntas de los amigos televidentes. Dice Francisco Sánchez, ¿esperamos una quinta y una sexta dosis de vacuna? Sí, es una pregunta que se hace usualmente y tenemos toda la razón en este momento no hay evidencia que sustente que una quinta o una sexta vacuna esté generando protección, no se tiene ninguna evidencia por el momento. Hay importante información que compartir y es el hecho de que se ha hablado, y estas son las investigaciones o ciertas líneas de trabajo de la Organización Mundial de la Salud, de generar ya una vacuna que englobe en la generalidad de los coronavirus y específicamente todas estas variantes, subvariantes que están generándose para poderla aplicar a grupos poblacionales de riesgo. Así como hay bastantes tipos de gripes, influencias, y se pone la vacuna de la influenza de alguna manera año con año a los adultos mayores, a ciertos grupos de riesgo, así también se va a generar una vacuna y eso está en análisis, todavía no es que esté ya la vacuna, está en análisis que pudiera generarse esta vacuna para los coronavirus que se va a contemplar dentro de la aplicación de estos biológicos para los grupos vulnerables. Ok, ministro, ¿qué recomendación? Bueno, primero, creo que no estamos por lo menos en un punto en este momento de evaluar si tenemos que volver a una obligatoriedad de mascarilla o medidas adicionales como las que se tuvieron. La situación con respecto al COVID pareciese estar estable y muy bien, incluso comparándonos con el resto de naciones de Centroamérica. ¿Es así? Es así. En este momento, a pesar que se han tomado las acciones oportunas y en tiempo, nosotros siempre hacemos un comparativo con la situación internacional y en este momento le podemos decir, internacional y nacional, no estamos en una situación crítica como otros países. Recuerdo cuando se hizo el anuncio de la no obligatoriedad de la mascarilla, comenzaron a salir un montón de opiniones acerca, pero que se va a incrementar por el BA2, pero va a haber esta situación. Y le podemos decir, mire, ya tenemos un par de semanas, la situación continúa igual. Esto no quiere decir que no pueda cambiar, porque nosotros tenemos eso como claro. La pandemia nos ha demostrado que puede variar, que puede ser dinámica y en ese sentido el Ministerio de Salud va a hacer lo necesario para salvaguardar la vida de la población. Pero en este momento, con datos objetivos, le puedo decir, bueno, el país está en una situación bastante favorable, que no es la situación que está experimentando los países, incluso hermanos centroamericanos y los países a nivel internacional. Exactamente. Ahora, ministro, hay la posibilidad, bueno, y esto tiene que ver algo con lo que hablábamos en la pausa comercial usted y yo, hay personas que a este momento no se han vacunado y teóricamente, porque probablemente no se han ido a hacer exámenes, no les ha dado COVID. ¿Hay razones de validez para que esto pueda darse médicamente hablando? Hay un descrito ya muy teóricamente ciertos grupos poblacionales que pueden tener algún grado de inmunidad. Es una población mínima que puede tener esa inmunidad, se ha descrito, pero hay que tener parámetros en cuenta. Hay situaciones que tal vez nosotros pensemos que no nos dio COVID porque no nos hicimos la prueba que nos identificaba en el momento, pero quizás en su momento si tuvimos esa afectación fuimos asintomáticos y esto nos generó defensas propias y esto hace que hemos tenido una evolución bastante favorable de no volver a tener contagios. Hay pacientes más susceptibles que otros. Entonces creo que es muy importante responder si está demostrado ciertos grupos de poblaciones que son inmunes, es mínima la cantidad, no debemos pensar que porque no nos dio COVID, no nos vacunamos, somos inmunes. Puede ser que lo que sucediera en su momento es que me dio, fue asintomático, mi cuerpo tenía esa fortaleza de poder responder de esa manera asintomática y generé defensas. Ahora, el punto clave acá es mencionar, estamos pasando una transición de venir a una enfermedad, a una pandemia que primero genera complicaciones grandes, agresividad, fatalidades, a ser una pandemia que con el tiempo va llegando solo a tratar de garantizar
su existencia en el día a día. O sea, una enfermedad que es fácil de transmitir, pero que ya no genera tantas complicaciones. Lo importante es tener en cuenta que a pesar de poder ser inmune, a pesar de que desarrollamos defensas por la enfermedad, a pesar de que ahora ya no es tan agresiva, sino que es más transmisible, lo importante es no arriesgar nuestra vida, porque lo que se está en juego, lo que está como punto de base es la salud. Vea, si fuese otra situación, yo creo que se puede valorar, por eso es importante, y las recomendaciones del CDC, a pesar de haber bajo contagio, y esto lo traigo a mención, es, mire, los países que tienen bajo contagio, la recomendación que se tiene que hacer es, complete su esquema de vacunación. Y si usted tiene duda de tener un síntoma respiratorio, hágase una prueba PCR. Esas dos recomendaciones son. Entonces, vemos cómo el aval internacional nos dice, si usted a este momento, gracias a Dios, no ha tenido una afectación, la recomendación que le podemos dar es, vacúnese. Ahora, es válido pensar, ministro, que en un inicio, cuando tuvimos el inicio de la pandemia, estamos hablando de hace 2 años, alguien resultara con un organismo que pudo defenderse contra la cepa original y que hoy esté protegido contra esta variante que son más débiles. ¿Es válido ese razonamiento? Sí, es válido ese razonamiento, porque el virus realmente en su estructura siempre va a compartir el RNA de la cepa inicial. Entonces, pero hay algunas, si no me equivoco, variables o subvariables que están modificando ya la estructura. Correcto. De RNA. Todas las variantes y subvariantes modifican una parte de la estructura del RNA. En un particular punto de la cadena se modifica algo, y eso es lo que nos da partida a decir, esta ya es otra variante. Entonces, esa constante modificación del RNA puede generar que surjan las variantes, pero también no dejan de compartir su estructura inicial. De ahí parte que la vacunación, independientemente de haber sido identificada ya hace un par de meses, sigue generando protección, y no es que se hizo una vacuna por variante. Imagínense tantas variantes que hay a nivel internacional, se han de ser miles o probablemente millones de cambios los que se están teniendo dependiendo del ambiente, de la ubicación, el grupo de población y todo eso. Entonces es importante el ver cómo siempre al final comparten la estructura inicial. ¿Se va a permitir en algún momento, ministro, que existan pruebas rápidas de venta en farmacias como sucede en otras naciones? Fíjense que es un dato importante a tener en cuenta, porque las pruebas rápidas a veces generan un dato falso, es correcto. Entonces, esto no está de alguna manera, no va a contribuir, y yo creo que la posibilidad y el esfuerzo que se hizo como país es el de poder facilitar o acceder a una prueba PCR en tiempo real. Entonces, ¿qué pasaría si uno pues facilita las pruebas rápidas? Vamos a tener una situación importante en consideración que puede poner en riesgo. Bueno, ¿cuántos pacientes pudieran tener un falso positivo? Y recordémonos que esto conlleva a tiempo de producción, tiempo que no trabajan. Correcto. O cuántos podemos tener falsos negativos y realmente no hicimos una prueba y vamos a contagiar al resto de compañeros de trabajo. Entonces son parámetros que hay que tener en cuenta. Las pruebas rápidas tienen de alguna manera un periodo o una determinación de aplicación más analítica. Eso quiere decir que si usted no se la toma en el momento que hay que tomársela o en el periodo que hay que tomársela, puede ser que la prueba no sea positiva. Cuando inician generalmente los síntomas, las pruebas salen negativas, o cuando ya tienen mucho tiempo, porque esas son inmediatamente los primeros días donde hay la máxima expresión viral, porque detectan mayores cantidades de réplicas. Eso quiere decir que cuando inicia el virus, como hay poquitas réplicas, no son capaces de determinarlo. Esa es la diferencia del PCR. Entonces, cuando ya sobrepasan un nivel de réplica, ellas ya captan. Pero si usted comienza con las molestias y se la toma, le va a salir negativa. Entonces usted dice, no es COVID, y comienza a todas las actividades. Eso ya genera situaciones de salud pública complejas. ¿Se está haciendo la misma cantidad de pruebas que cuando estuvimos en el momento alto de pico a finales del año pasado? Eso depende, porque nosotros ponemos a disposición las pruebas, pero vamos a hacer las pruebas que la población llega a utilizar. No es que nosotros hemos disminuido las pruebas y hay 5.000 salvadoreños pidiendo pruebas, sino que nosotros tenemos una capacidad de hacer más de 4.000 pruebas y las programamos en base a los resultados de la característica que ha venido haciendo. Por decirle algo, nuestro nivel de cumplimiento de las pruebas está rondando el 60-70% con las últimas pruebas que estamos realizando. Eso quiere decir que si yo dejo 2.000 pruebas para un sitio, 3.000 pruebas para un sitio, solo se están llegando o cumpliendo el 70% de esas. Eso quiere decir que no hay una afluencia extremada en el tema de la prueba.
Muy bien. Señor, hay un par de preguntas que quiero hacerle antes de terminar. Francisco Elena nos dice, ¿qué pasó con las vacunas para niños? No sé si se iban a traer la vacuna de Pfizer o alguna vacuna específica para niños. Tenemos la vacuna para niños, eso es importante mencionarlo, Sinopharm. Pfizer pediátrica. Sí, en esto hay que ser bien claro, porque es que no solo la Pfizer pediátrica es la vacuna para niños, sino que tenemos la vacuna de Sinopharm, que es la que se está utilizando y que se ha reservado específicamente por los resultados que tuvo en los países de Emiratos Árabes Unidos, Israel y otros países que estuvieron utilizando esta vacuna por ser una vacuna de virus inactivo. Yo siempre traigo este ejemplo a colación, y es que si usted le pregunta a su pediatra cuál ha sido la mayoría de los mecanismos de formulación de las vacunas que le puso desde chiquitos, le va a decir, mire, las vacunas todas son de virus inactivo. Entonces, en este caso, la vacuna ante el COVID-19 que se está teniendo en El Salvador es una vacuna de virus inactivo. ¿Qué sucede con la tecnología que se está utilizando por Pfizer? Es una tecnología diferente que es RNA. No quiere decir que la vacuna no sea buena, pero tampoco quiere decir que sea la única, la de Pfizer. En ese sentido, darle la tranquilidad a la población, mire, eso es una vacuna que se ha utilizado con mucho más tiempo, incluso que la vacuna de Pfizer, en extensión en el tiempo, porque se inició en los países, en China, en los países también de Europa, en la aplicación, porque se formuló antes de que estuviera la vacuna de Pfizer pediátrica, y eso nos pone en un momento con la evidencia suficiente para poderlo. ¿Puede llegar vacuna? Sí, mire, no ha parado de venir todavía los lotes de vacuna que se tenían contemplados bajo las diferentes modalidades. Eso quiere decir que todavía estamos a espera de la llegada, y puede ser que tengamos dentro de ya futuros días anunciar a la población esto, que sin embargo yo creo que debemos partir al inicio de la pandemia, de cuando mencionábamos, mire, colóquese la vacuna, porque si usted está esperando Pfizer, puede ser que antes de que venga y usted tenga una complicación innecesaria. Entonces, vuelvo y traigo ese ejemplo en este momento. No estemos arriesgando la vida de nuestros niños por estar esperando una marca, ¿verdad? Exactamente. Bien, ministro, no tengo más tiempo, son las 7 de la mañana, 56 minutos. Gracias por haber estado con nosotros. Compartir estas noticias creo que es un buen momento para decir, mire, estamos bien, pero por favor no nos confiemos. Y si es de los que utiliza mascarilla por su propio gusto, porque ya no es obligatorio, síganlo haciendo, porque vamos a seguir mejor de esa forma. ¿Me equivoco? Totalmente de acuerdo, está en lo correcto, es un momento bueno que nos dice todo lo que hemos venido superando desde hace ya varios tiempos atrás, pero que nos dice, bueno, las acciones que hicimos, esa contribución que todos los salvadoreños dimos, tiene su resultado, y ese resultado hay que seguirlo garantizando. ¿Y cómo hacemos? Bueno, usemos y continuemos con lo que ya aprendimos, como usted bien lo menciona.